Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más vamos a encontrarnos con el historiador argentino Ricardo López Gotti para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, pues ya saben, hemos avanzado mucho en el tiempo, nos estamos acercando, estamos prácticamente se puede decir, en la década de los 80 y algunos fenómenos de los que hemos hablado parcialmente antes, como el tema de África, la descolonización y el racismo, e incluso regímenes como el apartheid, pues en esta década especialmente se van a convertir en un tema internacional, cosa que antes no lo era tanto, ¿no? Parte de la globalización lleva a que los fenómenos totalitarios locales tengan una bocina, una amplificación fuera de su lugar, ¿no? Claramente, yo creo que es uno de los fenómenos del prestigio que tuvo la democracia a partir de los años 70 y 80, en donde comienza toda la ola democratizadora, y un régimen como el del apartheid, que es bastante particular, porque, a ver, la población blanca claramente estaba en un sistema de libertad, pero no así la gran mayoría negra, que estaba totalmente segregada, y que acá nos encontramos cómo es que después de la Segunda Guerra Mundial persiste un sistema de segregación racial, de segregación étnica, que era un poco el gran modelo que había tenido la Alemania nazi en los años 30, es decir, de segregar y compartimentar hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, acá nos vamos a encontrar con un sistema que además no solo había estado vigente en Sudáfrica, sino también en lo que antiguamente se conocía como Rodesia, actualmente Zimbabue, que también había tenido un sistema del apartheid, pero como bien señalás, sobre todo a partir de los años 70, esto ya era cada vez más insostenible. ¿Por qué? Porque claramente la idea de los derechos humanos se estaba universalizando. Si bien todavía no es algo que esté aceptado en todos los países, pero ya existía esta idea de la universalidad de los derechos humanos. Y de hecho, vamos a ver que comienza el boicot económico, deportivo, político, diplomático a Sudáfrica para que terminara con este sistema de apartheid. Lo cierto es que, ¿en qué consistía? Es que lo que se buscaba es que las distintas poblaciones, de acuerdo a su origen étnico, vivieran completamente separadas. Es decir, había una población blanca que tenía mayormente origen de los, en Sudáfrica, los afrikaners, descendientes de antiguos colonos holandeses, los Boers, y por otro lado de antiguos colonos ingleses. Y a esto se le agregan de otros orígenes. Pero también esto significaba no solo con respecto a la población negra, sino también con respecto a esa minoría de la India que vive en Sudáfrica, aquellos que no podían ser clasificados en ninguna etnia específica porque eran resultados de distintos mestizajes, de modo que se fue estructurando este sistema del apartheid, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ahí vemos una marcada legislación que iba petrificando cada vez más este sistema. Pero este boicot creciente y el hecho de que hubiera figuras emblemáticas como Nelson Mandela, que estaba prisionero, la muerte de Biko, otro activista de la mayoría negra también, había fallecido en manos de los servicios de seguridad. Es decir, que esto iba cobrando una enorme relevancia y acá nos encontramos con que, primero, claro, obviamente la Unión Soviética y sus compañeros de ruta marcaron a Sudáfrica como un gran enemigo y como un símbolo de un capitalismo opresor. Pero también en esta campaña del boicot vamos a encontrar a las democracias. Es decir, ahí vamos a encontrar a las naciones democráticas confrontando con Sudáfrica y estableciendo este boicot que iba desde la economía, el deporte, la diplomacia, la política, es decir, que iba desde el ajedrez hasta
todo lo que podía ser la exportación e importación de insumos, y también había un gran debate sobre si este boicot, en definitiva, no terminaba perjudicando a aquellos que buscaba beneficiar, es decir, a esa mayoría negra, ¿no? Ahí hay un gran debate sobre cuál es el impacto real que tienen estos boicots sobre aquellos que tienen menos recursos. Sí, Pero bueno, ahí, sí, si me permite, me recuerdo un disco que produjo Paul Simon, el de Simon and Garfunkel, que se llamaba El ritmo de los santos, justamente para reivindicar a las minorías negras y su aporte a la música, y que tuvo problemas para producirlo y distribuirlo porque había boicot. Él no podía grabar a los músicos negros en Sudáfrica porque lo de Sudáfrica estaba boicoteado, pero a veces este boicot es ciego y actúa de forma torpe, ¿no? exacto. Y además esto tenía repercusiones en la propia opinión pública de Estados Unidos, lo cual no era un tema menor, el tema de cómo actuar frente a la apartheid. Lo cierto es que vamos a ver que dentro de propio Sudáfrica van a empezar a crecer voces que cuestionen este sistema. Eh, Obviamente, en esa mayoría negra que estaba totalmente segregada y que se la quería recluir en lo que llamaban los bantustanes, que eran esos pseudo países eh, con nombres muy locales, y que obviamente el único que los reconocía era Sudáfrica como sujetos de derecho internacional, no así a nivel mundial, pero también dentro de la minoría blanca empieza a surgir una corriente contraria a la apartheid. Lo cierto es que durante el periodo de Peter Botha, primero como primer ministro y luego como presidente de Sudáfrica, va a tratar de mantener este sistema, pero recién en los años 90 vamos a ver cómo es que esa misma minoría blanca empieza a desarmarlo. Que además esto tenía grandes repercusiones en todo lo que era el sur del continente africano, porque Sudáfrica ocupaba lo que actualmente es Namibia, la antigua África del Sudoeste, lo ocupaba por un mandato de la antigua Liga de las Naciones, luego Naciones Unidas, con lo cual esto generaba problemas con Angola, con Namibia, con Botsuana, con Zimbabue, es decir, que era un tema sumamente complicado para todo el sur del continente africano y que además fue objeto de negociaciones entre los dos bloques de poder, es decir, en la cumbre que se realiza en Moscú entre Gorbachev y Ronald Reagan, uno de los grandes temas de discusión es el desmantelamiento de la apartheid. Bueno, vemos que es un tema, como decíamos al principio, que en principio cuando se monta es algún fenómeno muy local que tiene que ver con la propia historia de la colonización en Sudáfrica, mencionamos los Afrikaners, las distintas corrientes y esta segregación, pero que acaba impactando de lleno en la opinión pública mundial. Primero en las grandes potencias, como mencionados ahora mismo, como tema de conversación y de preocupación entre Gorbachev y Ronald Reagan, pero realmente los ecos de este apartheid y la lucha anti-apartheid tuvieron alcance internacional. O sea, fueron motivo incluso de iniciativas culturales y también más adelante transformarían a Nelson Mandela en una especie de símbolo de estos nuevos tiempos que a partir de lo que comentábamos también con el bloque comunista, cuando va a caer y cuando se desmantelan regímenes racistas como el de Sudáfrica, parece vislumbrarse lo que aquel historiador japonés dijo, el final de la historia, ¿no? Que se quedó fue un poco visionario, adelantado en unos cuantos siglos a su tiempo, porque todavía estamos en ello, estamos en la historia, ¿no? Claro, y además hay que mencionar aquellos grupos políticos que apoyaban el sistema del apartheid en el mundo occidental
que eran todos los grupos de la supremacía blanca, los grupos neonazis, que se sentían absolutamente identificados con este sistema de segregación racial y que van a tener un gran predicamento en Estados Unidos y en Europa Occidental. Uh-huh. Y que va a protagonizar muchos personajes de villanos en las películas de Hollywood de los 90 y años 2000. Siempre hay algún sudafricano blanco mercenario que es de lo peor de lo peor. Pues nada, seguiremos avanzando en esta historia de la historia, acercándonos a nuestro tiempo, pero ya vemos cómo algunos nombres y personajes resuenan en nuestra memoria, y hoy en día también el término apartheid es utilizado, aunque fuera de contexto. Eso igual hablaremos alguna vez, como insulto o como acusación hacia otros países. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, por habernos atendido, y esperamos contar contigo la semana que viene. Por supuesto, y como siempre, un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarado.